Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente por acá. Hoy tenemos un título especial. Hoy vamos a hablar de los niños. Esta pequeña conferencia se va a llamar Los hijos, los niños, desde una mirada psicoanalítica. Y quiero dedicar esta pequeña conferencia a mis tesoros, mis hijos. Bien, ¿qué significa un niño en el psicoanálisis? Lo voy a decir con todas sus letras y con la mayor sencillez. Un niño significa dos cosas. ¿Qué significa el niño en el deseo de los padres? Y también tiene que ver con el momento en que el niño llega a la familia, a esta pareja, en una circunstancia particular. En la consulta uno está siempre escuchando un niño que llega, por ejemplo, en el proceso de un duelo, a veces en una separación, a veces como intento de atar a la pareja, y a veces solamente como una necesidad tan personal de la madre, soledad, a veces necesidad de cubrir alguna frustración o carencia emocional. Todas estas razones que estoy señalando vienen a ser causas que no son conscientes cuando uno desea tener un hijo, pero que luego van apareciendo poco a poco en el itinerario de una familia. Bien, sigamos entonces. Una circunstancia particular y el deseo de los padres. Cuando hablamos de deseo, estamos hablando del lugar que tiene este niño para estos papás. Mucha gente cree que el amor es incondicional. Sí y no. Sí, porque es una condición aparentemente inmanente. ¿Qué quiere decir? Patente, obvia. Pero muchas veces también tiene que ver con ciertas demandas que los padres esperan que los hijos cumplan. Y eso es interesante señalar, porque para ser objeto de amor hay que reunir ciertas condiciones. Fíjense, ¿no? Un hijo que de alguna manera puede satisfacer el deseo de los padres se alinea porque necesita también ser objeto de amor. Si un niño se identifica con el deseo de los padres, no es solamente por el amor que se tiene, sino porque es la condición para ser amado. Por eso que el amor puede estar condicionado. Y la máxima expresión del amor de un niño al padre y de un padre a un niño es la libertad. Creo yo que acá el poema de Khalil Gibran va a dar cuenta tal vez un poco de lo que los padres deberíamos hacer con nuestros hijos. Lo voy a leer, es muy cortito y muy claro. El poema se llama Los hijos. Dice así: nuestros hijos no son nuestros hijos, son hijos y hijas de la vida. Vienen a través de nosotros, pero no es de nosotros. No nos pertenecen. Podemos darle nuestro amor, pero no nuestros pensamientos, porque ellos tienen sus propios pensamientos. Podemos abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, pues sus almas habitan en la mansión del mañana. Podemos esforzarnos a ser como ellos, pero ellos no pueden ser como nosotros. ¿Qué quiere decir Gibran? Que de alguna manera el amor es un margen de libertad respecto al deseo de este niño. Cosa difícil. Quiero decir algo que me llama mucho la atención, que es una frase que intenté sintetizar por razones de tiempo. Lo que el padre quiere es lo que el hijo quiere. Lo que el hijo quiere a veces es por dominancia del padre o porque el niño lo decide. Tema complejo. Tengo tal vez una precisión clarificante. Miren esta frase. Quiero para mí, en mi hijo, lo que yo quiero para mí. La pregunta es, ¿pero qué quiere mi hijo? Muchas veces podemos decir los padres, esto quiere mi hijo, y lo que estamos diciendo es, esto es lo que quiero yo, primera persona, para mi hijo. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el hijo? Hay una anécdota muy bonita que quiero contarles. Sean Cobain se llama este señor, hace videos motivacionales, que hace un video de psicoanálisis, se preguntarán a mis colegas. Se acerca un hombre y le dice, señor conferencista, tengo una gran duda, tengo un problema, mi hijo no me escucha. Entonces le dice, muy bien, ¿cuál es el problema? Sí, le dije, mi hijo no me escucha. Su hijo no le escucha. Sí,
no lo entiende, su hijo no lo escucha. No sé por qué repite esa frase, porque justamente pensé que quien debe escuchar es usted. ¿Quién debe escuchar? A veces el amor no es la condición de la claridad. A veces es hija del exceso y, como diría Lacan, del estrago. En una pequeña nota a Jenny Aubrey, Lacan, en este libro, otros escritos, le da en un par de servilletas, miren la anécdota, notas a un niño se llama, donde da a entender, fíjense, que el niño es síntoma de la pareja parental. Y dice así, es representante de la verdad. Síntoma de la pareja parental, que es la expresión de la relación de estos papás, de los cuales no está dicha explícitamente. Bien, seguimos adelante. Si estamos de acuerdo es que los niños y los hijos, como quieran llamarlo, son expresión del deseo más íntimo y tal vez el deseo silencioso, como leía Nietzsche, que ahora la voy a citar, ¿cuál sería la salida? Miren lo que dice Nietzsche en este texto de Así habló Zaratustra, que lo he separado para leerlos a ustedes. Dice así: lo que el padre calló, lo divulga el hijo. Muchas veces encontré que el hijo era el secreto revelado del padre. ¿Qué calla un padre? Se preguntarán, ¿a qué secreto se refiere Nietzsche? Bien, en psicoanálisis hay una palabra clave, que es la palabra de falta, falla. Los padres, como cualquier ser humano, tienen fallas. El problema de la falla no es que exista la falla, ni siquiera que la falla entorpezca la real dimensión del quehacer de este papá, sino que la falla no sea reconocida y ésta tenga expresión de otra forma. Me explico mejor. Lo que realmente golpea a un hijo es justamente ese secreto. Si el padre no reconoce la falla, ¿qué es lo que va a pasar con el hijo? Esa falla va a pasar a ser la herencia del niño. Porque el silencio lo que hace es hacerlo más potente. La transmisión más impregnada en su cuerpo y en su decir. Y casi siempre se genera un circuito generacional. Se dice hasta la tercera generación. Quiero citar algo bien interesante, es una anécdota, para tratar de entender por qué a veces hay que dejar que los hijos aprendan y hay que tratar que nuestra falla no sea los ojos por los cuales miramos a sus hijos. Ustedes se acordarán del pequeño Juanito. Es un caso interesante de Freud. Él solamente vio a este niño por única vez. Fue la vez de una fobia de un niño. Bueno, el papá de él era judío, era un intelectual, abogado, y era muy amigo y discípulo de Freud. Y le cuenta a Freud, su maestro, que estaba muy preocupado por su hijo y que en algún momento se le ocurrió la idea de bautizarlo como católico para que no sufra toda la exclusión y toda la persecución antisemita de la Europa de aquella época. Y fíjense lo que le dice Freud a su papá, o sea, al papá de Hans, ¿no? A Max Graf le dice así: si no deja a su hijo crecer como judío, lo va a privar de esa fuente de energía que no se reemplaza por nada. Tendrá que combatir como judío y usted debe desarrollar en él toda la energía que va a necesitar para ese combate. No le prive de esa ventaja. ¿Qué le quiso decir? No lo bautice. Déjalo como judío, que aprenda a enfrentar lo que enfrentan los judíos, y eso es una ventaja. La adversidad. Claro, los papás dicen, la adversidad está puesto afuera. Circunstancias difíciles, problemas que el niño tiene que aprender. Eso cualquiera lo sabe. Pero el psicoanálisis lo que señala acá es una adversidad que no está afuera, y con eso voy a terminar. La adversidad que está en el propio padre. Eso que el propio padre no enfrenta se convertirá en el ancla de su propio hijo. Esa falla en el sentido general que el padre no admite se transmitirá con mayor fuerza en el hijo. Por lo tanto, creo que es tarea de los padres hacer una separación entre lo que quiero yo en mi hijo y lo que quiere mi hijo en dándome lo que quiero yo. Y en segundo lugar,
¿Qué aspecto de mi ser que yo no reconozco, tal vez de cierta medida, influya determinantemente en lo que él haga? Bien, habrá una fase 2. Quiero terminar con algo que encontré en mis notas. Mi padre, que en paz descanse, era muy admirador de este general americano, Douglas MacArthur, héroe de la Segunda Guerra Mundial. Él murió en el año 64 y escribió, cuando estuvo en Filipinas, una carta a su hijo, que es famosa esta carta. Y quiero citar simplemente 3 o 4 cositas que él dijo. La carta dice así, dirigida al Señor Cristo, Jesús, un hombre creyente, ¿no? Dame, Señor, un hijo que tenga la fortaleza de reconocer cuando ha flaqueado y el valor de encarar cuando teme. No lo guíes, Señor, por la senda de la comodidad ni del regalo, sino por aquella en la que las dificultades son el reto para vencerlas. Déjale que aprenda a enfrentar las tempestades. Y lo más interesante es lo que dice al final. Por favor, enséñale a ser serio, pero que no se tome muy en serio. Infúndele, Señor, humildad y sencillez, compañera de la verdad y de la grandeza. Si cumple todo esto, Señor, diré que no he vivido en vano. Esta es una carta que le dedica a su hijo Douglas MacArthur. Estamos hablando de fallas externas, de retos externos todo el tiempo con los hijos. Pero el psicoanálisis viene a decirte un detalle y con eso termino. Que lo principal cosa que tiene que enfrentar un papá es su propia sombra, es su propio enemigo, que es él mismo. Creo que es la principal cosa que un padre bueno, en el buen sentido, tiene que poner en agenda si quiere llevar a un hijo en la libertad de su propio deseo. Bien, espero que esto les haya hecho pensar. Si les gustó, marquen like y nos vemos en la segunda parte de niños, hijos y el psicoanálisis.